Buen día. Hoy, 9 de julio, recordamos una de las fechas más importantes de la historia argentina, si no es la más importante. Aquellos héroes que en la lejana San Miguel de Tucumán, el 9 de julio de 1816, declararon la independencia del rey español, la metrópoli y de cualquier nación o potencia que quiera dominar el mundo. Es por eso que cuando la profesora Joana Silvera, del CENS 453 de José Luis Suárez, me pidió unas palabras, sin duda que acepté, en vista de que la historia, y fundamentalmente para los argentinos, la historia tiene que ser como lo era para los griegos, maestra de vida. La historia, a través de sus ejemplos, nos tiene que permitir no cometer los errores del pasado, comprender el presente y tener pautas con respecto al futuro. 1816 fue un año muy complicado para las Provincias Unidas del Río de la Plata. El país prácticamente estaba dividido en dos sectores irreconciliables, en dos modelos irreconciliables. La grieta no es de esta época, la grieta es algo que es todavía anterior, siglo XVI, siglo XVII, inclusive hasta creo que hasta heredada de España. Y es por eso que por un lado teníamos al federalismo artiguista, republicano, nacionalista, profundamente comprometido con lo social, profundamente comprometido con el sentido de autonomía y con el sentido de libertad. Y por otro lado teníamos al régimen dictatorial, que había en cierta forma sostenido la defensa del territorio frente a las agresiones de los realistas en el Alto Perú, de los realistas en Montevideo, en Chile, y que fundamentalmente nos encontramos en una situación de muchísimo peligro. La historia es una ciencia social, sujeta a interpretaciones. Esto significa que un mismo acontecimiento puede ser interpretado de diversas formas. Eso se denomina hermenéutica. Nosotros consideramos que el proceso que culmina en 1816 con la declaración de la independencia comienza quizás un poco antes en las invasiones inglesas, pero que se va a acentuar en 1810 con la formación de la Junta Gobernativa Provisoria. Ahí tenemos una imagen, la primera foto o el primer daguerrotipo que existe sobre el Cabildo, que data del año 1850. Y tenemos a los integrantes de la llamada primera Junta de Gobierno, o Junta Gobernativa Provisoria. En marzo de 1812 llegan al puerto de Buenos Aires, provenientes de Londres, un grupo de jóvenes oficiales retirados del ejército español. Sobresalía sin duda la figura de José de San Martín, nacido en Yapeyú, provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778, teniente coronel de infantería. También la presencia de Carlos de Alvear, quien había nacido en las Misiones Orientales, hoy Brasil, en 1789. Martiniano Chilaver, quien tendrá posteriormente una gran actuación en la guerra con el Imperio del Brasil y será uno de los mártires en Caseros. El marino José Matías Zapiola, quien va a luchar también en la campaña emancipadora en Chile. San Martín es el padre del Ejército Nacional, es el gran estratega, es el gran constructor, el gran creador del cuerpo de élite de los granaderos a caballo. San Martín es un hombre de un ideal y de una formación única, mientras que Alvear tenía un perfil claramente político. Su familia era muy poderosa y le va a permitir a él acceder al poder, ser nombrado director. Sin embargo, sus derrotas en manos del federalismo artiguista en el litoral y en la banda oriental van a originar que Alvear solicite a su graciosa majestad británica
al Imperio Británico acepte a estas tierras como un protectorado. Este documento no es de acceso a la inmensa mayoría de la gente, pero también demuestra cómo hay muchas estatuas que tienen pies de barro. Otra figura clave es Manuel Belgrano, el intelectual más grande que tuvo toda la historia argentina. Economista, periodista, un hombre sumamente preparado y que por las coyunturas tuvo que acceder al grado militar. Belgrano, creador de la escarapela, creador de la bandera nacional en 1812, se va a encontrar con el general José de San Martín en la posta de los Algarrobos, en la provincia de Salta. No en Yatasto, porque Yatasto era una residencia. Y la tercera gran figura que surge y que aparece en ese lugar es Martín Miguel de Güemes, el gran centauro salteño, único general muerto en combate. San Martín, Belgrano y Güemes se ponen de acuerdo en la necesidad fundamental de declarar la independencia y de organizar la emancipación continental. Esto es lo que va a permitir a San Martín preparar el ejército libertador de Chile, mientras Güemes sostendría las fronteras de Salta y Jujuy, impidiendo el avance de los realistas, que tenían un jefe formidable como era Pezuela. La otra figura que aparece en el cuadro es Ignacio Álvarez Thomas, sobrino político de Belgrano y quien destituye a Alvear, y que va a tener una iniciativa muy importante. Él es el que va a convocar a las provincias al envío de diputados a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Como lo habíamos citado anteriormente, el país estaba virtualmente partido en dos grandes grupos políticos y regiones. La Liga Federal, que controlaba Artigas, llamado el protector de los pueblos libres, que reunía a la banda oriental, las misiones occidentales y orientales, que hoy día forman parte del Brasil, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y parte de Córdoba. Era un gobierno profundamente nacionalista, profundamente autonomista, profundamente social. Va a ser un gobierno en el cual por primera vez se van a repartir tierras a aquellos que necesitaban o que querían trabajarla, donde se va a dar importancia a la educación, donde se va a buscarle un sentido nacional a la región. Y tal es así que en un momento determinado, 29 de junio de 1815, es decir, casi un año antes de la declaración de la independencia en Tucumán, Artigas declara la independencia de los pueblos libres. Lamentablemente, al año siguiente, y en cierta forma con la complicidad de los gobiernos o del gobierno de Buenos Aires, se produce la invasión de las tropas portuguesas enviadas por el rey Juan VI de Portugal, quien va a vencer a Artigas en reiterados combates. El más importante fue Tacuarembó, y los portugueses se van a quedar con la banda oriental, a la cual van a denominar provincia cisplatina. Es más, invaden territorios de Corrientes, territorios de Entre Ríos. Para que tengan una idea, al mismo momento en que San Martín vencía en Chacabuco, los portugueses destruían el pueblo de Yapeyú, que es donde nació el Libertador. La elección de la ciudad de San Miguel de Tucumán como sede del Congreso estuvo vinculada a su ubicación en el centro geográfico del antiguo Virreinato del Río de la Plata. Contaba por aquella época entre 4.000 y 4.500 habitantes. El casco céntrico de la ciudad estaba compuesto por 12 manzanas. Sus edificios principales eran 4 iglesias y un cabildo. Van a enviar sus diputados las provincias de Buenos Aires, Tucumán, San Luis, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Charcas, Chichas,
Córdoba, Misque y posteriormente Santiago del Estero y también Salta. No van a asistir ni los representantes de los pueblos libres ni tampoco los diputados del Paraguay y del Alto Perú, que estaban bajo dominio de los realistas. Van a llegar en diversos transportes. Los más comunes eran las carretas, con sus enormes ruedas, las galeras. Otros van a llegar a caballo. La casa donde se celebró el Congreso pertenecía a Francisca Bazán de Laguna. La propietaria no solamente va a ceder su casa, sino que permitirá que se realicen reformas. Se van a remover paredes para conseguir un salón de 5 metros por 15, en donde se van a llevar a cabo las sesiones. Carecía de muebles, por lo tanto muchos muebles fueron prestados, algunos por el gobernador Araoz y otros por los conventos de Santo Domingo y de San Francisco. Podemos observar una foto, la foto más antigua sobre la llamada Casa de Tucumán, realizada en 1869 por el fotógrafo Ángel Paganelli. La mayor parte de los diputados eran sacerdotes, aunque también había abogados y algunos militares. Las sesiones comienzan el 24 de marzo de 1816, presididas por don Pedro Medrano, congresista en Tucumán y hermano del primer obispo de la ciudad de Buenos Aires. Se establece que cada mes se va a renovar el presidente. Otros diputados importantes van a ser Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires y primer rector de la Universidad de la ciudad; Fray Cayetano Rodríguez, un importante intelectual, periodista; José Malavia; Esteban Gascón; José Gorriti, un gran militar ladero, amigo, compañero del general Martín Miguel de Güemes; José Colombres, que es el primero prácticamente en comenzar con la industria de azúcar en la ciudad de Tucumán, aunque era diputado por Catamarca; Pacheco de Melo, un importante diputado del Alto Perú. Otros serán el sacerdote Pedro Ignacio de Castro Barros, maestro de generaciones de argentinos, entre ellos Facundo Quiroga, y quien va a ser fundamental para el nombramiento del director supremo, que lo va a nombrar este Congreso, y que va a recaer en Juan Martín de Pueyrredón. Juan José Paso, el eterno funcionario de todos los gobiernos desde 1810 hasta la época de Rosas. Bueno, Juan Martín de Pueyrredón, que tuvo una gran intervención en las invasiones inglesas, en el combate de Perdriel. Tomás Godoy Cruz, que era diputado por Mendoza y amigo del general San Martín. Tomás Manuel de Anchorena, que era el secretario privado de Manuel Belgrano y después con el tiempo será el oráculo y el principal consejero de Juan Manuel de Rosas. Pedro Ignacio Rivero, un gran intelectual del Alto Perú. Francisco Narciso de la Prida, a quien tendrá la suerte de presidir en ese momento, el 9 de julio, el Congreso que declara la independencia. Y Fray Justo Santa María de Oro, el otro diputado por San Juan, un gran intelectual fundamental en esos tiempos. También habrán otros diputados como Darregueira, como Acevedo, Jerónimo Salguero, Pérez Bulnes, Cabrera, Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante, Massa, Uriarte, José Ignacio Tames, el doctor Pedro Miguel Araoz. Sin embargo, tres de las grandes figuras determinantes para la declaración de la independencia los tenemos en esta imagen. El general José de San Martín, quien estaba preparando el ejército libertador, el regimiento de los Andes, en su campamento en el Plumerillo, en Mendoza, quien les exige a los diputados, básicamente al diputado Godoy Cruz, ¿de qué sirve tener pabellón y cucarda nacional? ¿De qué sirve tener moneda? Y por último hacer la guerra al soberano. ¿Qué nos falta para decirlo? Los enemigos nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Y es tanta la presión de San Martín que le dice claramente que si no se declara la independencia, él no va a luchar. También tenemos a Manuel Belgrano, ese gran patriota, ese gran intelectual, quien en las jornadas del
6 de julio, 3 días antes de la declaración de la independencia, pide la palabra y durante horas va a conmover a todos los diputados y va a promover establecer un gobierno, una monarquía constitucional, tomando como rey al Juan Bautista Tupac Amaru, el último descendiente de los incas, quien se encontraba preso en las cárceles españolas de África del Norte. También está Martín Miguel de Güemes, el centauro indómito, a quien San Martín le va a conferir la defensa, no de la frontera, la defensa de Salta y Jujuy. Reiteremos que para estos patriotas la frontera era el Alto Perú, no era Salta y Jujuy. Los tres son los que presionan para que se declare la independencia. Muchas veces destacamos a los grandes patricios y nos olvidamos de las patricias. Y acá hay dos figuras que quiero destacar por lo importante y lo fundamental que han sido para la liberación y para la declaración de la independencia. Una es María Remedios del Valle Rosas, sargento mayor, a quien todos sus compañeros y sus jefes llamaban la madre de la patria. María Remedios era una negra, liberta, que luchaba como el mejor de sus soldados. Luchó con Belgrano en Tucumán y Salta, luchó en Vilcapugio y en Ayohuma, fue herida más de 7 veces, su cuerpo fue torturada, su cuerpo presentaba heridas atroces, vio morir a su marido, vio morir a sus hijos, y vivía mendigando en la ciudad de Buenos Aires, hasta que, y eso que había sido nombrada como capitán por el mismísimo general Belgrano. En las calles de Buenos Aires mendigando la encuentra el coronel Viamonte, y él y Tomás Manuel de Anchorena van a pedir un asilo para la madre de la patria, pero era una suma de dinero muy efímera, y es por eso que años después don Juan Manuel de Rosas le va a reconocer su grado heroico, la va a nombrar sargento mayor en retiro y su condición de vida va a mejorar notablemente. Es por eso que María de los Remedios toma el apellido de María de los Remedios del Valle Rosas. Reitero, la madre de la patria. Y otra gran figura es Juana Azurduy de Padilla, que va a ser teniente coronel de los ejércitos del Alto Perú. Juana Azurduy va a ser prócer en Bolivia y en Argentina. En Bolivia y en Argentina. Y ella ve morir y ve decapitar a su marido, a Manuel Aniceto Padilla, y ve morir a sus 5 hijos. Y muere en la miseria espeluznante asistiendo a un chico enfermo en 1862. La historia debe reconocer a estas dos mujeres heroicas y es fundamental que se haga justicia con la historia. El 9 de julio de 1816 el diputado Sánchez de Bustamante propone la declaración de la independencia. El secretario, Juan José Paso, le pregunta a los congresales si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y de su metrópoli. Y todos los diputados aprobaron por aclamación y se produjo la redacción del acta de la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. La misma va a estar a cargo de José Serrano, representante por Charcas. Posteriormente, en la sesión secreta del 19 de julio de 1816, se le va a incorporar un agregado, y era un agregado fidedigno, ya que se había producido la invasión de Juan VI de Portugal a la provincia oriental, y se temía que el territorio sea ocupado por el Portugal. Por eso se incorpora la frase "y de cualquier otra dominación extranjera". También destaquemos que pasaban los años y no había ninguna fecha recordatoria de este 9 de julio de 1816. Tal es así que durante el segundo gobierno de don Juan Manuel de Rosas se establece un decreto el 11 de junio de 1835 donde por primera vez se va a comenzar a celebrar el Día de la Independencia con todos los honores oficiales. Hemos realizado una pequeña síntesis de aquellos acontecimientos que originaron
a la inmortal Declaración de la Independencia ese 9 de julio de 1816. La historia creo que nos deja una enseñanza. Para los griegos la historia era maestra de vida. Les permitía no solamente conocer su pasado, sino comprender el presente, tener pautas con respecto a su futuro. Y la historia tenía que servir para enseñar, tenía que servir para educar, tenía que servir para que esos errores no se vuelvan a cometer. Por eso en este 9 de julio del año 2020, particularmente creo que el mejor homenaje que podemos hacer a todos esos grandes héroes y heroínas, al general San Martín, a Güemes, a Artigas, a Belgrano, a la madre de la patria, a Juana Zurduy y a tantos otros, es el de crecer como argentinos, tratar de hacer lo mejor que podemos desde nuestro lugar de combate, desde nuestro lugar de batalla, tratar de ser mejores, tratar de ser buenos, honrados, tratar de, aquellos jóvenes que están escuchando esto, tratar de estudiar, tratar de ser honestos. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a todos esos grandes hombres y mujeres que nos dieron la patria. Nada más.